Vamos a platicar, mi querido Carlos Armando Rodríguez, dramaturgo, sobre la evolución de las telenovelas de los 80 y los 90 a lo que tenemos actualmente. Se ha cambiado mucho, ¿no? Bastante. Pero hasta no sé si las temáticas. No, los temas, curiosamente, el famoso remake o refrito, como lo llaman, sigue ocurriendo, ¿no? O sea, ahorita tenemos en puerta Los ricos también lloran, por ejemplo, ¿no? Ujú. Pero porque viene este recurso de apelar a la nostalgia, porque Los ricos también lloran se han hecho 4 veces ya, ¿no? Pero con otro nombre, o sea, finalmente. Eh, Viviana se acaba de hacer también ahorita, eh, Rosa Salvaje también es mucho más antigua y después de Rosa Salvaje viene, ¿cómo se llamaba? La de Thalía, donde era la marginal. Sí, sí, sí. Mariela del María Barrio, del o sea, Barrio. es lo mismo, ¿no? Simplemente que se le va cambiando el nombre y ahorita pues deciden ciertas empresas ponerles el nombre para apelar a eso, pero es lo mismo, la temática es lo mismo, lo que sí ha cambiado son mucho la estructura narrativa, ¿no? Ahora también dicen, es que ¿por qué en los 80 hubo esos grandes éxitos y no sé qué? Yo por cuestiones de trabajo tuve que contratar una plataforma donde están muchas de estas telenovelas clásicas, ¿no? Me acordé de ti que me habías dicho de Gutierritos, que finalmente es la primera telenovela que se vuelve a grabar, porque ya se había hecho antes de que existiera la posibilidad de grabar, ¿no? Cuando eran en vivo. Y Gutierritos es un melodrama súper puro, ¿no? O sea, Ujú. el más clásico de los clásicos, que finalmente ahorita no funcionarían. Hay, empezando por la parte de toda esta corrección, ¿no? Que tenemos, hay muchas palabras que no podrían funcionar, hay muchos conceptos que finalmente, pues, no es que se educaron a través de las telenovelas, sino que ya existían y que la telenovela lo trasladó a la pantalla, ¿no? La idea del machismo y el feminismo y cómo incluso todavía hasta las telenovelas de los 90 tienen esta idea de, bueno, es que ella no podremos permitirle que haga tal cosa o que tenga otra pareja o que haya tenido un esposo antes o que haya tenido relaciones sexuales con alguien más. Pero bueno, a los hombres se les perdona porque son hombres, ¿no? Ajá. No, Está esa bueno, idea. a propósito de lo que estás diciendo, estoy viendo Quinceañera, por ejemplo. La de Adela Noriega y Thalía. Ajá. Y la verdad, el lenguaje, la ambientación, el argumento, las palabras, en fin, a lo que te refieres, efectivamente es muy diferente a ver lo que es RBD y lo que es ahora. Que muchas de esas cosas tú dirías, ahorita sería impensable que sucedan, Ujú. ¿no? La gente se iría encima de esas historias, pero no son las telenovelas ni las series las que crean estos lenguajes ni estas costumbres. Finalmente son los formatos los que las adquieren de la realidad social, ¿no? Que ese es un elemento que a mí me interesa mucho que sí el público lo tenga presente, o sea, porque se ha culpado a las telenovelas de eso y no, no para nada. Ahora, el otro factor de por qué han cambiado mucho las cosas es que había una época de estrellas, como en el cine de oro mexicano hubo también grandes estrellas que hicieron ese éxito también en las telenovelas. Rosa Salvaje, yo no veo Rosa Salvaje sin Verónica Castro, porque finalmente es una mujer que le ves más de 30 y tantos años haciendo a una chica como de 19, ¿no? O sea, le ves que es mayor que el galán, de hecho, ¿no? Y aún así lo compras, ¿no? Hay muchos diálogos que también son, que están fuera del lugar, o situaciones que están fuera del lugar. Acaba de pasar en la escena algo y entonces el personaje lo pregunta como si no lo hubiese visto. Todo ese tipo de cosas que ahorita no podremos perdonar. En el momento tampoco, si no hubiera sido Verónica Castro, ¿no? Pero a ver, esto que dices, hay cosas que a lo que te refieres, que ya que no se pueden perdonar. Pero ¿eso es bueno o eso es malo? Porque el tema también es que creo que a veces se hacen argumentos que se sobredimensionan las cosas. Es decir, creo que de repente hay eh, telenovelas que no están actuales, que no están como esta realidad, o que quieren mostrar una realidad que dices tú, o un mundo que de repente no conocemos, ¿no? O que dices, ¿de verdad eso pasa en la vida real? ¿De verdad este es un rollo? O sea, ¿a qué me refiero, por ejemplo, hablando de lo que decíamos ahorita fuera del aire, de Sexo, Pudor y Lágrimas, de la primera película y la segunda película? O sea, para mí, Sexo, Pudor y Lágrimas en la primera película
pues es una realidad como jocosa que creo que en la vida real no podría existir o no existiría, no lo sé. Y lo que vemos ahora en la segunda parte, pues menos. O no sé, a lo mejor yo ya estoy desambientado, pero dices, esto está superando lo que yo puedo saber de lo que es la vida real, no lo sé. Pero también tenemos que considerar que la ficción tiene este elemento de reinterpretar la realidad. Tú no vas a ver un producto de entretenimiento que te da una realidad tal como es tu realidad, porque tu realidad es aburrida, ¿no? Mi Sí, 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 realidad claro. es aburrida, la realidad de todas las personas que no estamos en una ficción, en una telenovela, en una serie, es aburrida. La ficción toma únicamente las partes más entretenidas de la vida de un personaje e incluso al personaje lo tiene que fortalecer mediante valores, mediante conflictos psicológicos, más obstáculos externos, para que eso al público le sea interesante. Es mentira esto de que la realidad se puede transportar a la pantalla y entonces va a tener éxito. Hasta los documentales están ficcionados. Hasta los documentales tienen una estructura donde tienen que sorprenderte, donde hay estos plots que también son importantes para cómo te están narrando, ¿no? Lo que ellos quieren contarte. Entonces, sí, la ficción nunca es un extracto de la realidad, sino es una reinterpretación. Ahí es donde, lo que creo que responde a tu pregunta de no es tal cual lo que sucede. Y además también depende mucho de pues, el guionista y la producción. Porque muchas veces son, pues sí, los ambientes. Un guionista que nació en una clase media alta, que vive en la Condesa, pues difícilmente te va a hablar de cómo es la vida en una vecindad y se va a acercar a eso, ¿no? Claro. En algunas telenovelas vemos eso. Para empezar, o sea, vemos vecindades, los exteriores se graban, son auténticos, pero los interiores, pues realmente esas viviendas populares de 75 metros, sabes que no existen en una vecindad, ¿no? Por ejemplo, de la Santa María, que es donde se ubicaron muchísimas de estas telenovelas de los 80s y 90s. O Ujú. sea, sabes que los cuartetos son pequeños. Obviamente, por cuestiones técnicas, necesitan mucho espacio para las cámaras y todo, y los cables y las luces y todo eso. Por eso es que son enormes, pero esa no es la realidad de una vecindad, salvo algunos elementos que, por ejemplo, Valentín Pimstein marcaba mucho en sus telenovelas y que por eso fue, pues sí, el Midas de las telenovelas. El decir, siempre tiene que haber una Virgen de Guadalupe, ¿no? Si es una casa pobre, tiene que estar atiborrada de cosas, porque el mexicano es muy barroco en su decoración, tiene que haber carpetitas, tiene que haber figuritas, tiene que haber muchos vasos, muchos platos, todo eso. Eso sí es parte de la realidad, con el cual el público se identifica y dice, sí es cierto, o sea, Rosa Salvaje sí vive en una casa de pobres. Sí, se tiene que reconocer ahí también, ¿no? Exacto. Identificar con eso. Hay un factor de identificación y de empatía que tiene el público donde dice, sí, yo me siento como la protagonista. También por eso la realidad de los protagonistas de este género en particular es aspiracional, es algo que tú quisieras que te sucediera. O sea, una protagonista que sufre todo el tiempo nunca va a ser empática con la audiencia. Está bien que sufra al principio, sobre todo si comete, por ejemplo, un crimen, ¿no? Ahorita que hablamos de tu historia, ¿no? Estas historias de vivir un poco, que después fue la madrastra, ¿no? Ujú, ujú. Tú justificas que el personaje haya matado, aunque no mató, pero durante gran parte de la telenovela tienes que pensar que sí mató, porque los primeros capítulos sufre horrores en la cárcel, ¿no? Y luego de que sale de la cárcel, sufre horrores con los hijos que la desprecian, o sea, no nada más llega ahí con las personas que la abandonaron en una cárcel en Aruba, 40 años, ¿no? Sí. Sino además la hija la desprecia horrible, el hijo la desprecia horrible, y el único que la trata bien es el que no es su hijo, ¿no? Entonces obviamente dices, pobrecita de ella, la victimización ayuda a la redención del personaje y también a la empatía que tiene el público. Hay ciertas cosas que ahorita se cuidan mucho más, que por ejemplo en Gutierritos no sucedería. O sea, eh, Como por ejemplo. por ejemplo, una pareja, en Gutierritos es impensable que la viuda se vuelva a casar, ¿no? Si tiene hijos, por ejemplo, Ajá, ajá. ¿no? Dicen, es que, y lo dicen, por ejemplo, en algún momento, no, no, aunque Mauricio Garcés está enamorado de ella, dicen, no, pero ¿cómo se va a casar? O sea, es imposible que exista algo entre ellos porque ella es viuda, ¿no? En las telenovelas actuales, respondiendo a cierta parte de la realidad social, muchas de las protagonistas ya tuvieron una pareja e incluso ya se casaron e incluso ya tienen hijos adolescentes o juveniles. Y no importa porque es una segunda oportunidad del amor, porque es algo que sí existe ahorita y que el público quiere.
Pero también es la parte aspiracional, porque después de que ya fracasaste de un matrimonio, yo creo que el 80% no quiere volver a tener otro. Y bueno, a ver, tú decías algo nada más para cerrar. El tema de apelar a la nostalgia. Y entonces decías, pues por eso son los remakes, ¿verdad? Pero cuando apelas a la nostalgia, no sé si hay un error en el sentido de que cuando apelas a la nostalgia, si yo veo Quinceañera, ahorita, de lo que estábamos hablando, pues obviamente yo me acuerdo de Adela Noriega, de Thalía, de La Guardia, que eran los actores. Y si yo oigo ahorita que van a poner otra vez Quinceañera o Rubí, entonces apelo a esa nostalgia, decir, ah, la voy a ver. Pero si de repente la de Quinceañera se llama Éxtasis Juvenil, A 1000 por hora se llamó una ajá, versión exacto, de a 15 años. 1000 por hora, ¿cómo apelas a la nostalgia de alguien o sea, como yo, como el público en general, que no sabemos que es quinceañera, que realmente no es quinceañera? Ahí hay un error, yo siento, de la parte de producción y programación, porque sienten que deben llegar a ese público nuevo, que ya se está diluyendo esa idea precisamente porque el mercado es muy amplio y porque la oferta es muy amplia. Entonces ya se sabe que se tiene que seguir haciendo ciertos productos para el público que fue, el público que se casó con esas historias y otros productos para el nuevo público, porque precisamente no existe ese fenómeno de la nostalgia. Ellos no la conocieron. Tú vas a querer ver Quinceañera como fue, ¿no? Y eres el público que se casó con esa televisora, por ejemplo, ¿no? Pero el otro público, si se la das como fue, no le va a gustar, que es lo que sucedió recientemente con estas historias nuevas de 25 capítulos. Ya se sabe que tú vas a querer ver en cierta plataforma la original, aunque tenga todos estos errores, aunque en este momento que ya viste otro tipo de formato, que ya hay otra narrativa, sepas de, no puede ser que a mí me gustaba, ¿no? Que podía pasar un capítulo de 42 minutos, donde nada más había un evento impactante que se llama golpe dramático, y seguir viendo 45, 50 capítulos. Ahora tú ves 182 capítulos. Pero como analistas tenemos que ver que en ese capítulo, son capítulos de media hora porque así se venden al extranjero, tú tienes que ver que en esa media hora, cada subtrama, antes no había más que 2 o 3 subtramas, Ujú, porque ujú. las telenovelas duraban 50, 80 capítulos, 80 muy exitosas, como Rosa Salvaje o Diana Salazar, 200, media hora. Pero ahora tienes que ver que en esa media hora, cada subtrama tenga un evento importante, que los protagonistas tengan 3 eventos importantes y que el final del capítulo, que te van a poner si son 2 para que sea de 1 hora, también se acabe de manera impactante para que te enganche para el siguiente, ¿no? Y en las de antes no, pero obviamente no tenías esa oferta que ahora tienes, ¿no? Pero sí, no, la apelación a la nostalgia es para ti, este público que la viste en su momento, no para el nuevo público. No, Para el pero nuevo no. público hay otro contenido. Híjole, sí, es que también es eso. Cuando la gente se entretiene con un video de 30 segundos para darle manita, dedito arriba o dedito abajo, y Sí. dices, y en esos 30 segundos se aburre, qué difícil es trabajar. Y que también en esos 30 segundos a veces no puede pasar nada, ¿eh? O sea, pueden ser ocurrencias y que tampoco de ocurre. Es que también es eso uno de los problemas. Grandes escritores, novelistas de narrativa o cineastas no han podido hacer telenovelas porque no es lo mismo entretenerte en 30 segundos en un video de ocurrencias o en una película de 90 minutos a entretenerte durante 200 horas, ¿no? Sí, claro, que el reto es mucho más grande. Exacto. Por eso a mí, a veces creo que, insisto, no me gustan tanto las series, ni las telenovelas, porque si empiezas tú a trabajar, por ejemplo, Betty la Fea. Ujú, O sea, si claro. tú empiezas a verlo, te das cuenta, yo veía un capítulo y le adelantaba, y me daba cuenta que solamente eran 2 minutos efectivos o 3 diciendo, ah, Exacto. está bueno. Lo demás no servía, no servía, no servía, no servía. Entonces terminas pensando en, esta novela lo hubieran podido resolver en una semana. Y la resolvieron en 380 y tantos capítulos. Sí, y estamos hablando de 90 todavía. Y Sí, que a exacto. pesar de eso fue lo que rescató a una televisora colombiana, ¿no? Betty la Fea. Fue Café con aroma de mujer, pero después también fue Betty la Fea. Y la telenovela latina que más versiones tiene en todo el mundo, eso es lo raro, ¿no? Pero si tú ves, por ejemplo, la versión estadounidense, que es Ugly Betty, no tiene nada que ver. El mercado es otro, ellos sabían, no tiene nada que ver con la versión original. Para cerrar, ¿cuál para ti, Carlos Armando Dramador, ha sido, es o está siendo la mejor telenovela?
Yo creo que las de las villanas, o sea, cuando el protagonista es villano, llámese Teresa o Rubí, han sido las mejores telenovelas. Van en contra de los estándares que según se tienen que seguir y han funcionado. A mí me encantó Rubí. La verdad es que Rubí se me hizo muy bueno. O sea, el elenco, el argumento. Tiene mucho que ver, claro. Mucho trabajo, mucho trabajo. Bueno, vamos. Gracias, Carlos Armando. Vamos.